Andalucía, Sindicato Independiente. Hola, muy buenas. Soy Manuel Pérez García, secretario de Acción Sindical de AMPE Andalucía. En este vídeo vamos a ver cómo influye la Ley 20/2021 de estabilización en los próximos procesos selectivos, desde el año 2022 hasta el año 2024. El esquema que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a responder a la pregunta de ¿por qué se modifica de nuevo el sistema de acceso? ¿Cuáles son las principales diferencias entre los reales decretos de acceso? Vamos a hablar un poco sobre las premisas más importantes de la Ley de Estabilización, sobre el nuevo Real Decreto de Acceso a la Función Pública Docente 270/2022, de las ofertas de empleo públicas, de reposición y de estabilización, de cuál va a ser el calendario de oposiciones desde el año 2022 hasta el año 2024, cómo ha hecho el cálculo la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para hacernos la propuesta de plazas de estabilización y terminaremos con preguntas y respuestas y finalmente os indicaré cómo formular vuestras preguntas para ser atendidas. En primer lugar vamos a responder a la pregunta de por qué se modifica el sistema de acceso. Tenemos que remontarnos a julio del año 2021, del año pasado, donde un acuerdo de la Mesa General de la Administración Pública hace un acuerdo con el Gobierno de la Nación para establecer un plan de choque para reducir la temporalidad. Fruto de ese acuerdo sindical de julio, el 6 de julio de 2021 es aprobado en el Consejo de Gobierno y convalidado por el Parlamento un Real Decreto Ley de Estabilización. Como consecuencia de esa tramitación de Real Decreto en el Parlamento, se instó a que se tramitara como proyecto de ley por la vía de urgencia. Fruto de ello, a finales de diciembre de 2021 se publicó la Ley 20/2021 de estabilización, donde, como indico, fue aprobada por el Parlamento de la Nación. En esa ley se instaba a que había que adaptar la normativa propia en educación y sanidad, y el Ministerio ha adaptado por ello el sistema de acceso a través de la publicación de un Real Decreto nuevo de acceso a la función pública docente en abril del año 2022. A continuación vamos a ver las diferencias que hay entre los distintos Reales Decretos de acceso que se han ido publicando desde el año 2017 hasta el último del año 2022. El Real Decreto 276/2007 podemos considerarlo como el decreto ordinario de acceso a la función pública docente. En él se recoge que en el proceso selectivo sus características fundamentales es que se eligen 2 o 3 bolas, dependiendo si es para el cuerpo de maestros o de profesores de enseñanza secundaria a la hora de desarrollar el tema. En cambio, en el Real Decreto 84/2018, que ha estado rigiendo los procesos selectivos desde el año 2018 hasta el año 2021, pasaban a ser de 3 a 5 bolas. Igual que sucede en el recientemente promulgado, en el 270/2022, donde también son de 3 a 5 bolas en función de si es el cuerpo de maestros o es el cuerpo de enseñanza secundaria. Más diferencias que tenemos es la puntuación que se puede obtener por tiempo de servicio. En el Real Decreto Ordinario del 276, el máximo a obtener por tiempo de servicio son 5 puntos. En cambio, los otros dos son un máximo de 7, a 0,7 por año y 1 punto por año en el 276. El peso del baremo también se modifica. En el ordinario es del 33%, mientras que en los dos extraordinarios que modifican parcialmente el Real Decreto 276 es del 40%. Las pruebas son eliminatorias, tanto en el 276 como en el 84/2018. En cambio, en el promulgado este año, las pruebas no serían eliminatorias. En cuanto a la exposición, sería una programación y unidad didáctica. En el 276 también lo fue en el que estuvo vigente, como digo, los procesos selectivos de 2018 hasta 2021, programación y unidad didáctica, y en cambio en el reciente publicado solamente se solicita la exposición de una unidad didáctica. El Real Decreto 270 además recoge otra posibilidad, otra vía de acceso, que es un concurso de méritos.
y vamos a seguir viendo diferencias entre los distintos reales decretos. Ahora nos vamos a centrar en el baremo, concretamente en el baremo de los distintos concursos a oposición. Luego más adelante hablaremos de la fase de concurso que recoge el Real Decreto 270. Indicar que en todos ellos como máximo se puede obtener 10 puntos, pero en cambio en sus distintos apartados la sumatoria total va siendo distinta, como vamos a ver. En el 276 se pueden obtener como máximo 12 puntos. Hemos indicado antes que el peso en el proceso selectivo era del 33% el baremo. 5 puntos eran por experiencia, 5 por formación académica y 2 puntos por mérito. Los 5 puntos de experiencia, al final en todo el proceso selectivo, tenían un peso global de un 13,75%. Con la promulgación del Real Decreto 84/2018, la puntuación de todos los apartados pasó de 12 a 14 puntos. Además, el baremo pesaba un 40% en todo el proceso. La experiencia docente pasaba de 5 a 7 puntos, teniendo un peso global en el proceso selectivo de un 20%. Tanto la formación académica como otros méritos mantenían su puntuación en 5 y 2 puntos respectivamente. En cambio, en el Real Decreto 270 vemos como los puntos máximos de los distintos apartados que se pueden obtener son 10 puntos. Un 40% es el peso total del baremo en el proceso selectivo, de los cuales un 28% será de la experiencia, ya que los 7 puntos tan solo hay que unirle 2 de formación académica y 1 por otros méritos, los que conocemos también por los cursos de formación. El legislador, como se ve claramente, lo que pretende es favorecer al personal interino que esté trabajando en los centros educativos. Ahora vamos a ver qué tipos de plazas son afectadas por los distintos reales decretos de acceso. El Real Decreto 276 afecta a las jubilaciones, es decir, a aquellas plazas que se generan porque compañeros han ido jubilando y en función de la tasa de reposición que permite los presupuestos generales del Estado, pues se van cubriendo con el sistema ordinario. En la época de crisis económica, os recuerdo que la tasa de reposición que establecía los presupuestos generales del Estado durante varios años fue del 10%. Luego, en el ámbito educativo, pasó al 50%. Todo esto generó un incremento importante de la tasa de interinidad, puesto que unas tasas de reposición tan reducidas no se adaptaban a nuestro sistema. Como consecuencia de ello, en el año 2017 se promulgó un marco legal que permitía generar ofertas de estabilización. Y por ello se modificó también el sistema de acceso a través del Real Decreto 84/2018 y ya recogía la posibilidad de convocar bajo ese Real Decreto, el que hemos explicado anteriormente con las premisas que tenía, las plazas tanto de estabilización como de reposiciones, como aquellas jubilaciones que se producían en el sistema. Todo hacía apuntar que el Real Decreto 270 iba a suceder lo mismo, que tanto las plazas de estabilización como las de jubilación se iban a poder convocar por este nuevo sistema transitorio hasta fin de su vigencia, que es el 31 de diciembre de 2024. El motivo de que finalmente las plazas de reposición no puedan acogerse al sistema extraordinario del 270 es porque ha habido un dictamen del Consejo de Estado que recoge que no es factible que estas plazas se atengan a un sistema transitorio y estas plazas, por tanto, se tienen que convocar bajo el sistema del Real Decreto 276 ordinario, con las grandes diferencias que hay para la consecución de una plaza por un sistema y por otro. Ahora nos vamos a centrar en una serie de premisas que recoge la Ley de Estabilización, concretamente en el artículo 2 y en varias disposiciones que nos van a ayudar a entender por qué se ha modificado el sistema de acceso. En el artículo 2 se recogen los procesos de estabilización de empleo temporal. En ese artículo se autoriza una tasa adicional de estabilización de empleo temporal para aquellas plazas que hayan estado ocupadas los 3 años anteriores por personal eventual a 31 de diciembre de 2020. Las ofertas de empleo de estabilización deberán de aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de julio de 2022. Por ello,
La Junta de Andalucía, en su hoja, tendrá que publicar en el mes de mayo el decreto de la tasa adicional de estabilización. Las convocatorias de estas oposiciones de estabilización se han de producir antes del 31 de diciembre de este año, de 2022, tanto las que se celebrarán en 2023 como en 2024, y han de estar concluidas antes del 31 de diciembre de 2024. Lo que persigue esta ley es que la tasa de cobertura temporal deberá de situarse por debajo del 8% al final de ese plazo, de ese periodo que se establece. Otra de las premisas que se recogen en el artículo 2 es que el sistema de selección será el de concurso o oposición, con una valoración en la fase de concurso de un 40% de la puntuación total, pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios de la fase de oposición. También indica que se corresponderá una compensación económica equivalente a 20 días por año de servicio para aquellos que cesen en sus puestos de trabajo. Por último, también indica que de la resolución de todos estos procesos selectivos no podrá derivarse en ningún caso, y esto es muy importante para luego entender el porqué de la oferta adicional de empleo, un incremento del gasto ni de efectivos, debiéndose ofertar en estos procesos necesariamente las plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por el personal con vinculación temporal. Importante también añadir lo que indica la disposición adicional sexta, la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración. Indica que con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, que es el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, por el que se promueve un sistema de concurso de aquellas plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal y de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016. Por último, indicar lo que viene recogido en la disposición final segunda, que es la adaptación de la normativa al personal docente, también al personal estatutario y de los servicios equivalentes en salud. Aquí la única normativa que el Ministerio ha adaptado ha sido la de acceso a la función pública docente con la promulgación del Real Decreto 270/2022. Ahora nos vamos a centrar en lo que regula este Real Decreto 270. Regula un nuevo sistema de un proceso de concurso-oposición, donde la oposición tendrá pruebas no eliminatorias y no habrá casos prácticos. Para la elección de los temas habrá 3 bolas para primaria y 5 para secundaria. Y se expondrá tan solo una unidad didáctica. El baremo contará un 40% y tendrá un máximo de 10 puntos en la suma de los distintos apartados. La experiencia como computa, pues del siguiente modo: 7 puntos como máximo, donde 0,7 por año trabajado en un mismo cuerpo y una misma especialidad. 0,35 puntos por distinta especialidad en un mismo cuerpo. 0,125 puntos por cada año en otro cuerpo. 0,1 si es en la enseñanza concertada. 2 puntos para la formación académica, según lo que viene recogido en el anexo 1 del reglamento que regula el acceso a la función pública docente del Real Decreto 276. Y 1 punto para otros méritos, computándose en este caso las oposiciones aprobadas desde el año 2012 en adelante, incluido el año 2012, con 0,75 puntos, y los cursos de formación que se regulan en el anexo 4. Según indica ahí. El Real Decreto 270 también recoge un nuevo proceso de concurso, a través del cual se obtiene plaza por un concurso de mérito sin tener que hacer el año de funcionario en práctica. Es decir, aquella persona que supere el proceso de concurso, obtenga plaza por esta vía, será nombrado automáticamente funcionario de carrera. En ese concurso hay un baremo de un máximo de 15 puntos, donde la experiencia previa serán 7 puntos, con las mismas características que he explicado en la diapositiva anterior.
La formación académica, en este caso, será de 3 puntos, según lo establecido en el Reglamento 1 del anexo, en el anexo 1 del reglamento recogido en el Real Decreto 276. Y los otros méritos serán como máximo 5 puntos, 2,5 puntos por cada oposición superada, y también los cursos de formación puntuarán en ese apartado. Vamos a centrarnos ahora en las ofertas de empleo público. Las ofertas de empleo público futuras de estos años pues van a ir con plazas de reposición y plazas de estabilización. Las plazas de estabilización que están pendientes a día de hoy son 2.864, a las que hay que añadir la nueva propuesta que la Consejería ha hecho de 2.960. En total serían 5.824. Esto lo vamos a explicar ahora más detenidamente. Por otro lado tenemos las plazas de reposición, que como he indicado antes son las jubilaciones que se han ido produciendo en el sistema. Estas jubilaciones, a través de las distintas plazas de reposición, se han ido publicando en las distintas ofertas de empleo público de los años 20 y 21. En esta diapositiva podemos ver las plazas de estabilización que quedan aún por convocar. Como indiqué al principio de mi exposición, este proceso de estabilización no es nuevo, ya viene arrastrado del año 2017 y ahora lo que se promueve es una tasa adicional de estabilización. En el año 2018 se promovió ese proceso de estabilización con el Real Decreto 84/2018, por el cual se podían convocar las plazas tanto de reposición como de estabilización. De estabilización, concretamente, se calcularon en Andalucía 12.603 plazas. De todas estas plazas, que venían recogidas en distintos decretos, aún quedan del Real Decreto 406/2019 2.000 plazas para el cuerpo de maestros que se convocarían en el año 2024. Y del Real Decreto 623/2019 aún quedan 600 plazas para el cuerpo de maestros y otras 264 para el cuerpo de profesores de música y artes escénicas. En total, de las 12.603 plazas, aún queda por convocar 2.864 de ese proceso de estabilización anterior. A estas plazas, que están afectadas por el nuevo Real Decreto 270, habrá que sumar las plazas de estabilización en el decreto de oferta adicional que se va a publicar en el mes de mayo. Aquí podemos ver la tasa de reposición. Como indico, cada vez que hablo de reposición me refiero a las jubilaciones que se han ido produciendo, que se han ido también promulgando los distintos decretos de oferta de empleo público. El decreto 220/2020 recoge un total de 2.641 plazas. Es decir, este ya se publicó en el BOJA en ese año, en 2020, y recogía 0 plazas para el cuerpo de maestros y las 2.641 para el cuerpo de profesores de secundaria, formación profesional y enseñanza de régimen especial. El decreto 265/2021 recogía las jubilaciones del año justamente anterior. Un 100% de las jubilaciones se jubilaron en Andalucía 3.390 compañeros y por tanto esas plazas se ofertan, de tal modo que 1.100 fueron para el cuerpo de maestros, o van a ir mejor dicho, y 2.290 irán para el cuerpo de profesores de secundaria, formación profesional y régimen especial. El decreto más reciente publicado es el 14/2022. Recoge las 3.341 jubilaciones que se han producido en el año justamente anterior, en 2021. De ellas, 1.400 irían al cuerpo de maestros y 1.941 para el cuerpo de secundaria, formación profesional y régimen especial. Como vemos, la sumatoria de todas las plazas de reposición son 9.372. Aquí he hecho un distintivo en colores y con varias sumatorias y voy a tratar de explicarlas. En primer lugar, explico estas 2.500 que están en rojo, las del cuerpo de maestros.
ya que estas 2.500 son precisamente de reposición que salen por el Real Decreto 276 para este año, en 2022, las oposiciones que se van a celebrar. En cambio, aquí en secundaria vemos cómo hemos destacado en rojo las 1.941 y tal y como indico aquí abajo, estas 1.941 plazas se van a convocar para el año 2025. Esto fue una propuesta de AMPE y ha permitido incrementar en más de 1.000 plazas la tasa adicional de estabilización, al objeto de que un mayor número de plazas puedan ir a ese Real Decreto 270 de acceso a la función pública docente. El hecho de tener esta oferta entonces retirada de los procesos selectivos desde el año 2022 hasta el 2024, insisto, no se perderá ninguna plaza, se celebrarían o se convocarían en 2025 y hemos ganado, como digo, 1.000 plazas adicionales para los procesos de estabilización. Pues es por ello que aquí están las sumatorias de las cantidades sin tener en cuenta esas plazas. Por tanto, desde el año 2022 hasta el 2024 serán 7.431 plazas las que se convoquen por reposición y por tanto afectadas por el Real Decreto 276. Concretamente, para el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, formación profesional y régimen especial serán 4.931. A esas plazas se podrán sumar la tasa de reposición del año 2022, que se publicará en 2023 y afectará al cuerpo de maestros. Una vez explicados todos esos números, vamos a ver ahora un calendario de oposiciones, es decir, cuántas plazas se van a ir convocando en los distintos procesos selectivos desde el año 2022 hasta el 2024. En el año 2022 ya ha salido la convocatoria de oposiciones con un montante total de 2.500 plazas. Ninguna de estabilización y todas van por el Real Decreto 276, por el ordinario. En el año 2023 se prevé que la convocatoria sea de secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial. A esa convocatoria irían las plazas de reposición y las plazas de estabilización. De reposición 4.931 que irían por el 276 ordinario y de estabilización un total de 2.976. 264 que ya indiqué que están en decretos del año 2019 de estabilización, de decretos anteriores, que iban para profesores de música y artes escénicas. Y para el resto de cuerpos, 2.712, que se recogerán en el decreto próximo a publicar. En total, para ese proceso selectivo se convocarán 7.907 plazas. En 2024 tendremos las oposiciones para el cuerpo de maestros, a las cuales van a ir las siguientes plazas. La Administración puede promulgar un decreto de reposición en el año 2023 y recoger plazas para el cuerpo de maestros. Esas plazas se convocarían por el Real Decreto 276, por el ordinario, ya que son de reposición. Por otro lado, tendremos las plazas de estabilización, que irán a través del Real Decreto 270. En total serán 2.848 plazas, de las cuales 2.600 se arrastran de los procesos de estabilización anteriores y 248 que vienen recogidas en la nueva propuesta de la Consejería para Estabilización. Por tanto, el montante global de plazas para 2024 será 2.848 más las que se pudieran adicionar por reposición. El total de plazas convocadas, por tanto, en estos procesos selectivos desde el año 2022 hasta el año 2024 son al menos por reposición 7.431 y por estabilización 5.824. En total, más de 10.000 plazas, casi 11.000 plazas serán las que se convoquen, a las que habría que adicionar, como digo, las que se recojan en el decreto de oferta de empleo público de 2023. Por último, antes de pasar a responder una serie de preguntas,
que darán respuesta a la mayor parte de vuestras consultas, vamos a explicar cómo ha hecho la Consejería el cálculo de la oferta adicional de estabilización. A fecha 31 de diciembre de 2020, que es la fecha que indica la Ley de Estabilización, había un total de 20.455 interinos ocupando una vacante. Después de aplicar una serie de criterios que han acordado las distintas comunidades autónomas, esa oferta queda reducida, o ese número de plazas de interinos queda reducido a una oferta adicional de 12.960. Los criterios que han aplicado en las distintas comunidades autónomas son los siguientes. La ley nos indica que no se puede producir ni un aumento de gasto ni de plantilla. Es por ello que esas 20.455 han detraído las oposiciones convocadas en el año 2021, es decir, con posterioridad a esta fecha, que en total eran 5.733 compañeros los que superaron el proceso selectivo. También han detraído las ofertas de empleo público ya convocadas, como he comentado, esas plazas de reposición de las jubilaciones que se han ido produciendo en los años anteriores y como están ya publicadas, legalmente las tienen que convocar. Por tanto, no pueden convocarse por dos veces esas plazas y también, por tanto, se detraen de la cantidad. Otra de las cuestiones que han tratado de acordar las comunidades autónomas ha sido los criterios para establecer cuáles son las plazas estructurales ocupadas durante 3 años por interino. El problema que tenemos en el ámbito educativo, en todos los cuerpos, menos en el cuerpo de inspección educativa, es que no contamos con una RPT, una relación de puestos de trabajo, y por tanto es difícil definir cuáles son las plantillas estructurales en nuestro ámbito. Por ello, han tenido que concretar una serie de criterios y para ello han retirado de las plazas ocupadas por interinos a aquellas que están ocupando a personas que tenían una excedencia con reserva de plaza. Sabéis, por ejemplo, que un padre o una madre puede pedirse una excedencia por un máximo de 3 años hasta que su hijo cumpla 3 años. Por ello, esas excedencias podrían quedarse excluidas porque retornaría luego a su puesto de trabajo. Luego también hay una serie de plazas que son plazas con reserva. Hay distintos cargos públicos, personas que trabajan en la delegación territorial o en la Consejería de Educación, incluso personas que estamos con una liberación sindical que tenemos nuestra plaza reservada y que por tanto se podría considerar que esas plazas no son estructurales, ocupadas por un interino, sino que están ya ocupadas por un titular que por distintas circunstancias pues no están ejerciendo. Por último, también se han detraído las plazas que generan los equipos directivos. Directores y jefes de estudio en distintos centros educativos generan sobrecupos y por tanto se han considerado que esas plazas no son estructurales porque no son necesarias en la estructura de funcionamiento del centro, sino que son adicionales. Por ello también ha supuesto restar un número importante de plazas a las ocupadas por los interinos a esa fecha de 31 de diciembre de 2020. Como digo, estos han sido los criterios aplicados en un estudio que ha hecho la Consejería de manera muy minuciosa durante 3 meses para calcular cuántas plazas finalmente serían las que tendríamos que aplicar en esa oferta de estabilización. Paso a dar, por tanto, Ahora vamos a formular una serie de preguntas que pretenden dar respuesta a vuestras dudas. Una de ellas es ¿a qué procedimientos me puedo presentar? Cualquier persona que reúna los requisitos de acceso a la función pública docente puede presentarse a cualquiera de los procedimientos, tanto al regulado por el 276, el ordinario, como a los del 270, concurso y concurso oposición. Por tanto, no es necesario tener ninguna experiencia previa, ni 3 años, ni 5 años para poder hacer el concurso. Cualquier persona, tenga o no tenga tiempo de servicio, podrá optar a presentarse a estos procesos selectivos. ¿Me podré presentar a varios procedimientos a la vez? Aquí la respuesta es sí. La pretensión de la Consejería y de las distintas administraciones públicas es convocar todas las plazas de todos los procedimientos en distintas fechas, al objeto de que nadie pierda ninguna oportunidad de poder obtener una plaza en el sistema educativo.
Por tanto, las plazas del 270 serán en fechas distintas a las convocadas por el 276. Y por otro lado, las plazas exclusivamente de concurso, al tratarse de un procedimiento administrativo en el que tenemos que presentar una serie de documentos, pues podrá presentarse cualquier persona también y en el momento en el que se convoque. A estos procedimientos se podrá presentar cualquier ciudadano de la Unión Europea. Lo que quiero decir con esto es que pueden participar de cualquier sitio de España, incluso de los países miembros de la Unión Europea. Otra de las preguntas que nos trasladéis es si se va a cambiar los temarios en los procedimientos. En este sentido, indicar que los temarios son los que están vigentes y que el temario no se va a cambiar. Aquí ahora planteo una hipótesis que se puede dar. Soy interino del cuerpo de maestros. ¿Me puedo presentar al concurso a las plazas de secundaria? Y la respuesta es sí, siempre y cuando reúna los requisitos. Tenga un título de grado y tengas también el MAES. Es decir, cualquier persona, como he dicho, que cumpla los requisitos se puede presentar al concurso y en este caso, en esta hipótesis, este maestro interino podría presentarse al concurso de secundaria, al de primaria y al de primaria incluso por distintas especialidades. No tiene que ser a su propia especialidad, teniendo en cuenta que va a tener una puntuación distinta en la fase de concurso, en el apartado concreto de tiempo de servicio, pero te puedes presentar a cualquier especialidad de tu cuerpo o de otro cuerpo si reúne los requisitos. De las plazas de estabilización, ¿cuáles irán a concurso y cuáles irán al concurso oposición, regulado por el Real Decreto 270 en Andalucía? Hemos visto cómo distintas comunidades ya han publicado qué plazas van a ir a concurso y cuáles irían al concurso oposición. Esa duda aún no está respondida por parte de la Consejería de Educación, ya que actualmente está culminando los cálculos de las plazas que son afectas para el concurso, ya que son aquellas que están ocupadas por al menos 5 años de manera consecutiva. ¿Por qué otras comunidades han anunciado muchas más plazas que en Andalucía por estabilización? La respuesta es sencilla, se debe fundamentalmente a dos circunstancias. Primero, a que la realidad de la tasa de interinidad de las comunidades es diferente. De hecho, Andalucía se sitúa actualmente entre las que tiene una tasa de interinidad más reducida, en torno a un 19%. De hecho, en el cuerpo de maestros está en torno al 14% y en el cuerpo de secundaria y en el resto de cuerpos de media en torno al 23%. Ello provoca que comunidades autónomas como por ejemplo Canarias, que ha sacado una amplia oferta de estabilización, pues es porque tiene una tasa de interinidad superior al 40%, más del doble de lo que tiene Andalucía. Por otro lado, también ha habido comunidades que estos años atrás, en las ofertas de empleo público, en las que se recogen las plazas de reposición, pues o no han publicado el 100% de las jubilaciones producidas o directamente no han publicado ninguna. Por ello, ahora también tienen más margen para publicar plazas de estabilización. Por último, quiero explicar en qué ha participado AMPE en todo este procedimiento, porque es cierto que nos llamáis a la sede o nos preguntáis también por redes sociales por qué AMPE, o en qué ha participado AMPE en todo este proceso. Y en este sentido, como comentaros que tanto en el Ministerio como la Consejería AMPE tiene voz a través de la mesa sectorial. Si bien es cierto que en el Ministerio, para la elaboración del Real Decreto 270, pues tan solo se ha celebrado una mesa sectorial a mediados de diciembre, incluso antes de que se publicara la Ley 20/2021 de estabilización. Tuvimos una reunión en el Ministerio y la participación fue bastante escasa. Desde esa mesa sectorial hasta la promulgación del Real Decreto no ha habido ningún nuevo contacto con el Ministerio, no nos ha convocado de nuevo y no hemos tenido oportunidad de dar nuestra opinión sobre los últimos borradores que se hicieron públicos, incluso con posterioridad a esa mesa sectorial. En esa mesa sectorial que indico, la única oportunidad que hemos tenido con el Ministerio de poder hablar con ellos, le solicitamos que el modelo que se estableciera
fuera un modelo de acceso objetivo y que valorara los conocimientos necesarios para una especialidad, que se ajustara a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que se adaptara la ley de estabilización a las especificidades del sistema educativo, que se ajuste también a las pretensiones del marco legislativo. Lo que pretende la ley es estabilizar las plantillas, reducir la tasa de interinidad y valorar al máximo legalmente permitido la experiencia docente. Y por último, un liderazgo por parte del Ministerio de Educación en este proceso, coordinando a las distintas autonomías. Por lo que yo conozco del tema, el liderazgo por parte del Ministerio de Educación ha sido nulo. No ha habido ninguna coordinación con las distintas comunidades y de hecho la coordinación que ha habido ha sido a instancia de las propias comunidades, sin que el Ministerio medie ni establezca ningún criterio para el tipo de plazas ni de cómo hacer las convocatorias, absolutamente nada. Con la Consejería de Educación, en cambio, teníamos que negociar y para ello se han celebrado dos reuniones, 2 mesas sectoriales, elaborar el decreto adicional de oferta de estabilización. Luego en distintas reuniones también de mesas técnicas se ha trabajado sobre la aplicabilidad de la ley a los próximos procedimientos selectivos. Y en ella se ha de establecer en ese decreto de oferta adicional de estabilización una oferta adicional de plaza lo más amplia posible, lo que le hemos pedido desde AMPE y que respete el marco legal establecido. Inicialmente la Consejería ofertó unas 1.950 plazas para estabilización. Dado que finalmente, tras la promulgación del Real Decreto 270, no permitía amparar bajo este Real Decreto las plazas de reposición, que tenemos un gran volumen ya convocadas en Andalucía, ya publicadas, mejor dicho, en Andalucía, desde AMPE promovimos una serie de medidas que mejoraran la cantidad de plazas que fueran a este proceso de estabilización. Para ello, desde AMPE promovimos que se excluyeran de la fórmula de cálculo 1.941 plazas de reposición de empleo público, pasando a convocarse en el año 2025, por tanto sin perder ni una sola plaza. Y con este cambio se promovía incrementar la oferta de estabilización en más de 1.000 plazas. Por otro lado, también hemos indicado a la Consejería, y así se estudiará en el momento de la convocatoria, que las plazas de reposición de las ofertas de empleo público de los años 20 y 21, dado que se refieren a jubilaciones que se han producido con anterioridad a 31 de diciembre de 2020, pueden ser algunas de ellas, que seguro que todas no, pero una parte sí, pueden ser susceptibles de ser afectadas por el artículo 2.1 de la ley y por tanto computarse a tenor de lo establecido en el dictamen del Consejo de Estado como plazas de estabilización, ya que son jubilaciones, como indico, anterior a la fecha de la que indica la propia ley. Con ello, la pretensión es que el número de plazas de estabilización tenga cierto equilibrio con las plazas que van por el Real Decreto 276, por el ordinario. En este sentido, decir que justo antes de la promulgación del Real Decreto 270, todo el mundo pensaba, incluido desde AMPE, que todas las plazas, tanto de reposición como de estabilización, irían por el sistema transitorio, tal como pasó con el Real Decreto 84/2018. Pero, como he indicado en mi exposición, a consecuencia de lo establecido en el dictamen del Consejo de Estado, el Gobierno y el Ministerio decidió que esas plazas no puedan distribuirse a través del nuevo sistema transitorio y, por tanto, que siguieran por el sistema ordinario. Espero con esta exposición haber podido aclarar gran parte de vuestras dudas, que podáis entender el por qué se ha modificado de nuevo el sistema de acceso, cuál ha sido la consecuencia, la promulgación de esa ley. Por otro lado, dar explicaciones también de cuál ha sido el proceso para hacer los distintos cálculos de la oferta adicional de empleo que ha promovido la Consejería de Educación. Generar un mapa claro de cómo irán la distribución de las distintas plazas a lo largo de estos próximos años
en Andalucía, en nuestra tierra, y resolver de este modo gran parte de vuestras dudas. Entiendo que todas vuestras dudas no han quedado resueltas con mi exposición, pero tenéis la posibilidad de llamar a las sedes provinciales de AMPE, donde ahí gustosamente os resolveremos todas vuestras cuestiones. Muchas gracias y un saludo. Hasta la próxima. No al cierre de unidades en la escuela pública. Desarrollo de la carrera docente. Incremento de las plantillas docentes. Reducción del exceso de tareas burocráticas. Reducción del horario lectivo del profesorado. Consolidación de los cupos destinados a tareas de apoyo y refuerzo educativo. Estabilización de plantillas con amplias ofertas de empleo público. Equiparación salarial de los docentes andaluces. Reducir las ratios en todos los niveles educativos. Es el momento de invertir en el futuro, en la enseñanza pública y su profesorado. Nuestra prioridad, la enseñanza pública. AMPE, docentes como tú. AMPE Andalucía, Sindicato Independiente. Síguenos en nuestras redes sociales.